Bien, buenos días, buenas tardes, saludos a todos en ForoChat Iberoamérica. Estamos en nuestro episodio número 22 del año 2021, comenzando el mes de junio. Estamos comenzando el mes de junio y vamos a tener algunos invitados durante este mes que nos van a hablar acerca del Building Information Modeling. El día de hoy vamos a tener a nuestro amigo Pedro Romero. Ya vamos a empezar a verlo y conversar con él, una amena conversación acerca del BIM, cómo se está gestando en España, cómo lo vemos aunado al sector AECO y por supuesto un tema que quiero que tratemos el día de hoy por su experticia, que son los gemelos digitales. Vamos a hablar entonces de nuestros patrocinadores oficiales, por supuesto Render Factory, de nuestro amigo ingeniero Carlos Lucena, quien es su CEO, y por supuesto siempre está en un ahondar de formación y capacitación acerca del Building Information Model. Si quieres conocer un poco más, entra a su página rfaeco.es. Por supuesto, Protex Venezuela, nuestra plataforma de encaje, ¿no?, de Protex y Context de Venezuela. Vamos a tener nuestro lanzamiento de las próximas estrategias que vamos a tener y la reincorporación de algunas plataformas, algunas otras startups a el ecosistema Protech en Venezuela. Eso lo vamos a hacer para el mes de julio. Empezando julio, vamos a tener a Protech Venezuela como uno de los protagonistas en ForoChat Iberoamérica. Por supuesto, nuestro aliado Motivos Ecosistema, quien, bueno, año a año, mes a mes, por supuesto, siempre tiene algunos elementos adicionales que nos hacen ver cómo, como dice su eslogan, cómo el ecosistema de soluciones para el desarrollo inmobiliario es sostenible. Motivos Ecosistema tiene dentro de su ADN la sostenibilidad y vamos a ver algunas cosas importantes de ellos en estos próximos meses. También invitarlos al segundo simposio venezolano de Ciudad Inteligente y Sostenible que se va a hacer durante el mes de julio, la antesala, este 1 y 2 de julio, en el marco de los 60 años de Ciudad Guayana. Ciudad Guayana es una ciudad importante, un emporio industrial de Venezuela que está al sur y donde ahí se gestó grandes empresas como Sidor y la siderúrgica del Orinoco, estaba pegado al río Orinoco, y por lo tanto, en el marco de los 60 años de Ciudad Guayana, vamos a tener la antesala al simposio, así que quedan invitados todos a ello. Hoy, gratamente, vamos a tener a un amigo virtual, por supuesto, lo conozco ya desde hace 2 años, invitado, por supuesto, siempre del ForoChat Iberoamérica. Hoy vamos a tener al arquitecto Pedro Romero desde España. Bienvenido, Pedro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Francisco? ¿Qué hay? Pues bien hallado. Muchas gracias por tu invitación para volver a participar en el foro chat, esta vez de manera en solitario. Y bueno, encantado de estar contigo, aquí, compartir estos momentos y para hablar de BIM. Siempre es grato. Así es, así es. Pedro, quisiera, por supuesto, nuestra audiencia, por supuesto, algunos te conocen, otros no, se han incorporado nuevas personas a nuestra audiencia de ForoChat de Iberoamérica, desde España y toda Latinoamérica. Hay nuevos actores principales, hay nuevos países donde ya se han incorporado el Building Information Modeling, tanto en forma privada como algunos en forma pública, ¿no? Prontamente vamos a tener el lanzamiento del Plan BIM Perú, por ejemplo. Eso, por supuesto, va gestando lo que es el Building Information Modeling en el ADN de todas las empresas y de las empresas tanto privadas como en el sector público, ¿no? En Venezuela también estamos haciendo, el lanzamiento va a ser el 30 de junio de BIM Forum Venezuela, quien, bueno, va a ser el órgano que va a aglutinar tanto el sector privado como público. Pero en función de eso, la gente te conozca. ¿Cuál es la trayectoria de Pedro Romero en el Building Information Modeling? ¿Cómo comenzó? Y bueno, lo que estás haciendo ahora, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Francisco. Yo soy arquitecto desde el año 2000, terminé la universidad. Y bueno, me introduje en el tema de BIM en el 2008, pero bueno, básicamente pues aprendiendo Revit a base de vídeos de YouTube. No había entonces una formación reglada, por lo menos aquí en España yo no la encontré como tal. Eh, Probablemente la habría, pero yo no la encontré como tal. Y bueno, como todavía en ese momento tenía bastante trabajo, aquí vino después la crisis, pero todavía en esos años
tenía bastante trabajo, pues aprendí a ratos libres, pues por vídeos de YouTube y todo esto, ¿no? Después, donde ya sí que bueno, usaba Revit, pues como usaríamos cualquier modelador de 3D, ¿no? Como usaba SketchUp, antes usaba SketchUp, pues me pasé a Revit y usaba Revit de la misma manera, es decir, modelaba, pero luego sacaba planos, secciones y luego los pasaba de WG, o sea que en realidad usaba la metodología CAD, pero con un programa de BIM. Donde de verdad aprendí BIM fue pues en Noruega. Yo estuve después, ya cuando sí que vino la crisis aquí en España, que vino bastante fuerte, sí que estuve en Noruega un par de años, después incluso colaborando cuando ya me vine aquí pues con la misma empresa de allí. Allí ya sí que me introduje más en la metodología, en cómo se trabajaba de forma colaborativa, con otros agentes, con proveedores. Eh, y bueno, aunque todavía ya era bastante diferente a como es ahora, estaríamos hablando del año 2013-14, o sea, no había BIM 360 ni nada de esto, ni CDS como lo entendemos hoy en día, sino que era pues a base bueno, pues una nube y ya está, pero sin mucha organización. Pero ahí ya sí que aprendes un poco la metodología, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde ya me introduje, ya de pleno en la metodología. Y bueno, yo normalmente estoy trabajando en temas estructurales, soy arquitecto, pero también consultor estructural. Y bueno, ahora es más a lo que me dedico, a calcular estructuras para otros arquitectos, a la docencia. He sido profesor y coordinador en el máster de BIM Manager de Animu durante unos años, coordinador durante un año, y ahora soy director académico de otra plataforma educativa, de bimmaster.org, de ahí pues soy director académico de un máster. Y bueno, entre la docencia y las estructuras estoy, ¿eh? Entonces, ahí estamos, día a día. Algo similar, ¿no? Yo también soy arquitecto, soy uno de los pocos calculistas estructurales en Venezuela también, porque Sí, siempre aquí en Venezuela la ingeniería civil está dedicada precisamente al área de las estructuras, ¿no? Los arquitectos nos formamos muy poco, ¿no? Pero bueno, yo tuve la oportunidad de hacer una especialización en estructuras aporticadas de concreto armado, que estaba dedicado a los ingenieros, pero bueno, yo me aventuré, ¿no? Porque me encantan las estructuras. Soy profesor de estructura en la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Zulia, igual que tú. Y un apasionado también del BIM, ¿no? Y de la docencia. Entonces tenemos muchas cosas en común, siempre te lo he sí. comentado. Y para mí es un honor y gratamente que estés con nosotros, ¿no? Estuviste no hace mucho con nuestros amigos de Motivos Ecosistemas, ¿no? En su Sí, hace un par de semanas. Sí, sí, sí. Sí, excelente la participación. Hablaste sobre el área empresarial, ¿no? Tengo entendido, Ujú. tuve la oportunidad de ver aquellos que quieran escuchar y ver esa presentación de Pedro Romero en el Motivos Experience. Bueno, entren al canal de YouTube de Motivos Ecosistemas. Ahí la podrán ver también. Me gustaría ver cómo está el mercado, ¿no? Cómo está el sector BIM y AECO, por supuesto, en España, ¿no? ¿Cómo lo testeas tú? Porque, por supuesto, nosotros en Latinoamérica siempre miramos a España, ¿no? Siempre miramos la gente del EUBIM, por supuesto, que siempre nos dicta normas, el ISO, por ejemplo, la 19650 y todas sus versiones, son para nosotros una guía, ¿no? Una guía. El plan BIM Chile se gesta Ujú. precisamente de la ISO 19650. Toma La Paz, la 1192 y toma también también la guía de la Universidad de Pensilvania. Sin embargo, para nosotros casi es una Biblia, la 19650, ¿no? ¿Cómo ves tú ese mercado en España? Bueno, en España, a mi gusto, todavía queda bastante por recorrer. Se ha recorrido mucho, ¿eh? Y hay ahora mismo mucha formación, hay muchas empresas que ya se están implementando y que ya están implementadas en BIM. En ingeniería civil, pues en los últimos 2 años, quizá, o 3,
ha pegado un empujón mucho más fuerte de lo que está pegando en edificación. Edificación ya iba por adelantado antes, pero parece que ingeniería se queda o porque las herramientas no estaban todavía suficientemente preparadas para ingeniería o por lo que fuera, pero estaba un poco más atrás. Y es en lo que he visto yo que hay mucho más impulso en los últimos 2 años. Ya hay bastantes licitaciones a nivel de ingeniería que es necesario utilizar BIM. También hay licitaciones en edificación a nivel público donde, ya se pide BIM. No es estrictamente obligatorio, menos en Cataluña, como pues queda como a criterio de las administraciones pedir BIM o no, ya cada vez se pide más. O sea que eso a nivel de edificación pública y de construcción pública, y eso es algo positivo, o sea que sí que se está avanzando bastante. Pero todavía queda un buen trecho hasta que veamos que esta metodología está introducida de manera mayoritaria. Todavía creo que queda un buen trecho. Y a nivel público, a nivel estatal, bueno, no hay un plan BIM Chile, que me encantaría, porque es como el modelo que tenemos, que tengo yo por aquí, por España, el plan BIM de Chile, que está muy bien, Chile, la, el impulso que está dando allí y en otros países de Latinoamérica. Aquí hay una orden ministerial, hay una página web que lleva desde el tema del ministerio, pues un poco el tema BIM, pero no parece que tenga demasiado empuje aún. Hay iniciativas mucho más que creo que son mucho más interesantes, que es, por ejemplo, el del capítulo de España de la Building Smart, que tiene varios grupos de trabajo y que además están gente de mucha importancia y de mucho conocimiento en BIM dentro de esos grupos, y yo son los que más sigo, ¿no? Más que tema público, sigo más a pues, las iniciativas que está llevando esta asociación, ¿no? Y bueno, ya te digo, creo que todavía queda bastante trecho por recorrer, pero mm, tampoco hay que desmerecer el hecho del impulso que han tenido estos últimos años, ¿eh? Pero es que es largo de partir desde una metodología tradicional, llamémosle CAD, o que usa programas CAD, a llevar una metodología BIM que es tan diferente y tenerla implementada en la mayoría de estudios de arquitectura, de estudios de ingeniería, o que se haga en la mayoría de proyectos. Creo que aún queda un trecho para eso. Sí, yo también sigo a la gente del Building Smart. Estuve no hace mucho en su reciente eh, evento con Ujú. Lorena Martín, David Sí. Barco y Fernando, creo que se llama él también. Ujú. Excelente, tuve una breve participación ahí con comentarios. Sin embargo, yo creo que por supuesto son iniciativas privadas, ¿no? Y que por supuesto están gestando, ¿no? Están llegando al profesional, están llegando a la empresa privada, pero igual que en Latinoamérica cuesta todavía que los gobiernos asuman, ¿no? Eso, ¿no? Mm. Y bueno, seguimos adelante. Sin embargo, bueno, iniciativas como tú y otros, por supuesto que están gestando y siguen ahí, ¿no? Después de un poco más adelante de la conversación, vamos a hablar precisamente del Big Master, ¿no? Lo que estás haciendo y de la capacitación. Bien, me gustaría entonces que, bueno, tienes una presentación y me gustaría que, bueno, que pudieras compartirla con nosotros y hablar un poco acerca del tema del día de hoy, que son los gemelos digitales y cómo esto precisamente es una herramienta que permite y permea, ¿no? El uso de la tecnología y de la metodología del BIM en nuestros proyectos y en nuestra construcción y en la operacionalización y mantenimiento, ¿no? En todos los niveles. Pues sí, exactamente. Hoy vamos a hablar de gemelos digitales. Voy a compartir la pantalla. No es una presentación como tal, no traigo ejemplos. Después recomendaré un vídeo de hace unos días muy interesante de Clara Osuna con ejemplos de gemelos digitales. Yo lo que voy a compartir es simplemente un pequeño guión que sirva pues, para exponer el tema de los gemelos digitales y bueno, que te sientes libre para cortarme, preguntarme
y así pues tenemos un debate que seguramente será más interesante. Excelente. Voy a repartir pantalla por aquí. A ver. Perfecto. A ver, ahí está, Adelante, ¿no? Pedro. Un abrazo. Muy bien, pues nada, hoy vamos a hablar de gemelos digitales y BIM y bueno, lo primero que habríamos que tendríamos que hacer es, bueno, definir qué es un gemelo digital, porque aunque creo que el concepto todos podemos entenderlo, pero ahí yo me he encontrado con varias acepciones, ¿no? Varios significados o varias definiciones. Entonces, en primer lugar, podemos decir que un gemelo digital es una representación digital de un activo físico que puede ser edificatorio o puede ser una infraestructura de ingeniería, y que el valor que tiene, básicamente más que la geometría, más que el hecho de ser un 3D de una geometría física, es el hecho, el gran valor es que es una gran base de datos que es dinámica y viva, que se va actualizando cuando se empieza a utilizar, se va actualizando, eh, se va modificando, o nosotros tendremos que ir modificándola, y que pueda ser común a todos los agentes implicados en los usos para los que se ha creado ese gemelo digital. Y esos usos pueden abarcar desde el diseño, desde el principio, desde básicamente la concepción de ese activo, hasta el final del ciclo de vida. Es decir, podríamos abarcar con un gemelo digital toda la vida útil, bueno, todo el diseño, construcción y vida útil de ese edificio o esa infraestructura. También nos puede servir los gemelos digitales para monitorizar un edificio histórico, por ejemplo, o una infraestructura que ya estuviera construida, que ya estuviera creada de antemano, y nos puede servir pues, para, como decía, monitorizar eh, por ejemplo, patologías que pudiera tener ese edificio histórico, como las deformaciones que va teniendo a lo largo del tiempo, etcétera, ¿no? Bueno, básicamente con esto diríamos lo que es la definición. Pues, hay una cosa que sí me gustaría recalcar. Me he encontrado en algunos sitios, en algunos artículos, a la hora de definir un gemelo digital, es que para ser el gemelo digital tiene que ser algo que ya está construido. Es decir, que mi representación digital, ese 3D digital que yo le voy a llamar gemelo digital, tiene que ser copia de algo que ya está construido y a lo que yo le añado datos con el orden de poderlo utilizar en los distintos ámbitos del ciclo de vida de ese edificio o de esa infraestructura. Yo ahí disiento un poco, es una opinión, mi humilde opinión. Yo creo que no es necesario tanto que el edificio o la infraestructura esté construida, sino que creo que el hecho de llamarle, porque en estos artículos le llaman modelo BIM hasta que se construye y a partir de ahí ya le llaman gemelo digital. Pero yo creo que la diferenciación es cuestión de palabras nada más. Lo importante es siempre tener el concepto claro, ¿no? Pero yo creo que la diferenciación no está tanto en si el activo está construido ya o no, sino en la calidad de la información, de los datos que contiene este gemelo digital o este modelo para que pueda ser utilizado en los usos en los que se quiere usar este modelo y pueda ser utilizado pues en toda la magnitud de ese uso, ¿no? Pues por poner un ejemplo, si yo tengo un modelo digital de una silla, yo puedo modelarla como un cubo, por ejemplo, algo muy sencillo, como un cubo. Pero yo a este modelo digital le añado todos los datos necesarios para su fabricación, para su montaje, para su mantenimiento. Por ejemplo, vamos a poner, en vez de una silla, vamos a poner una bomba de, industrial, una bomba de bombeo, ¿no? De agua, por ejemplo. eh, yo puedo tener todas las características técnicas del elemento, pero a lo mejor geométricamente la he modelado
como un cubo. Pues es el cubo, la envolvente que me va a ocupar en el modelo BIM global. Bien, ¿eso sería un gemelo digital o sería un modelo BIM? Tengo que esperar a que esté colocada la bomba y entonces ya a ese mismo modelo ya le puedo llamar modelo digital, o depende de otras cosas. Digamos que están todos los datos necesarios metidos en el modelo. Lo único es que la geometría es un cubo, no tiene mayor definición, no tiene mayor detalle. Imaginemos que si en vez de hacerlo con ese modelo, lo hacemos con todos los elementos del modelo, al final lo que tendría era una suma de cubos por todos lados. Luego no podría localizar un elemento concreto, no podría visualizar el modelo como lo que realmente es, un edificio o una infraestructura, sino que vería una suma de cubos, independientemente de que ya esté construido. Luego, creo que no es tan importante que el modelo esté construido para llamarlo gemelo digital, sino la calidad de la información o de los datos que contiene. También el de la geometría. La geometría no hace falta que sea muy precisa, pero sí tiene que servir para identificar ese elemento. Porque yo con uno de los usos que puedo darle al gemelo digital es visitar la obra a nivel virtual. Y puedo hacerlo incluso antes de haber empezado la construcción. Yo puedo visitar virtualmente mi modelo BIM, si le quiere llamar así, mi gemelo digital, si lo quiero llamar así, y ver pues, las interferencias que puede haber entre instalaciones y estructura, ver dónde me puedo encontrar los problemas, etc. Si yo estoy metiendo todos los datos geométricos necesarios para identificarlo y además le estoy metiendo todos los datos necesarios para poder utilizar ese modelo en toda la magnitud del uso para el que está realizado, yo creo que ahí ya sí le puedo llamar modelo gemelo digital y no es un modelo BIM. Bueno, es simplemente un comentario aparte. No es cuestión tanto de palabras, pero a veces sí que es importante poder nombrar bien las cosas, porque luego puede haber problemas, puede haber errores. Pero bueno, en mi opinión creo que el gemelo digital depende más de la calidad de la información global que de que el elemento esté ya construido o no. Bueno, dicho esto, si pasamos más adelante en el guión, podríamos ver cuáles serían las ventajas que podemos obtener de un gemelo digital. Bueno, he puesto aquí al final los 3 puntos porque hay más, seguramente hay más, porque además depende en realidad del uso que le queramos dar y hay usos que son muy variados y que podemos encontrar más ventajas, pero básicamente las más importantes podrían ser diseñar, que nos ayude el gemelo digital a diseñar un activo, un edificio, una infraestructura más acorde a las necesidades reales, las presentes que tenga el propietario o el promotor y las futuras que pueda tener también el promotor o los usuarios finales de ese activo, y sobre todo las necesidades reales que van a tener los distintos agentes a lo largo de todo el proceso. Si yo soy consciente de las necesidades reales de cada uno de ellos, podré diseñar pues, con mayor precisión en mi activo, mi edificio, o mi puente o mi carretera, y lo haré prácticamente desde el principio. Esto no es sencillo, porque lo normal es que cuando empecemos a diseñar tengamos quizá como horizonte la construcción y después es cuando a lo mejor entran aspectos como el mantenimiento o la puesta en marcha o, por ejemplo, el desmontaje final de ese edificio. Yo recuerdo que en Noruega teníamos que hacer el ciclo de vida total del edificio, incluso el desmontaje, porque los edificios se desmontaban. Entonces, eso también influía en la forma de cómo había que diseñarlos y los materiales que había que utilizar para diseñarlos, ¿no? Que además tenían que ser el 70% pues, reciclables en el momento de la construcción, ¿no? Pues eso es lo que
lo que quería comentar, que si somos conscientes del uso que vamos a darle, podremos ser conscientes de cada necesidad, de las necesidades reales que podamos tener. Y todo esto para qué nos lleva. Todo esto nos evitará problemas básicos como interferencias entre instalaciones y estructuras, entre estructuras y escaleras, por ejemplo, que no aparezca un pilar en mitad de una escalera. Problemas básicos, pero también problemas más profundos, problemas más de proceso, de mantenimiento o del ciclo de vida que pueda tener el edificio o de la puesta en marcha o quizá de la gestión inmobiliaria que pueda tener el activo. Si yo todo esto lo voy conociendo mientras estoy diseñando, pues podré evitar muchos problemas futuros, ¿no? Y con ello ahorrar bastante dinero y bastante tiempo, ¿no? Es otra de las ventajas que como veis, están también por ahí, ¿no? Eh, Otra de las ventajas que podemos tener con los gemelos digitales, y esto ya sí que da igual que el activo esté construido o que todavía no esté construido, es que puedo realizar simulaciones de distintos procesos, pues, tanto a nivel de, por ejemplo, de infraestructuras, pues simular eh, procesos de mantenimiento, pues para optimizarlo y optimizar quizá el diseño o para poder simplificar o modificar y optimizar los procesos de mantenimiento, o quizá para también simular efectos adversos como pues, un accidente en un puente o un sismo, un terremoto, un huracán, pues cómo afectaría a mi cómo afecta a mi gemelo digital, ¿no? Si está, eh, si está bien realizado, pues afectará igual que al modelo real, ¿no? Eso me dará posibilidad de decisiones, es decir, decisiones importantes en la fase de diseño que afectan pues ya al futuro, cuando ya el edificio o la infraestructura está construida, afectan a su mantenimiento o a su reforma, a sus arreglos, bueno, a todo lo que implica su ciclo de vida. Y bueno, lo habíamos nombrado antes, pero qué duda cabe que tener un gemelo digital fiable y que tenga todos los datos pues, correctos, pues nos evita problemas y esto también nos ahorra muchos costes, no solamente por evitar problemas, sino porque yo ya estaré diseñando de una manera más eficaz, más eficiente, estaré ahorrando tiempo porque estaré pensando en procesos constructivos que sean más óptimos, también a nivel de tiempo y a nivel de coste. Estaré ahorrando tiempo también al evitar problemas, y también estaré ahorrando coste y tiempo si pienso en cómo ha de ser mantenido ese activo, ¿no? Ese edificio, esa infraestructura, ¿no? Y como decíamos antes, si yo pienso en ello y puedo optimizarlo, el, el ahorro es enorme. Sobre todo cuando ya está el activo construido. Muchas veces nos centramos, sobre todo los que nos toca diseñar, nos centramos en las fases de diseño y construcción. Pero realmente el activo, cuando más tiempo va a estar activo, valga la redundancia, es después de la construcción, es en el uso que se le dé a ese edificio, a esa infraestructura, ¿no? Entonces, realizar un gemelo digital que sea consecuente con la manera de mantener ese activo y que lo optimice, ahorra enormes cantidades de dinero en el futuro, en el mantenimiento de ese edificio o de esa infraestructura, porque, bueno, pongamos, por ejemplo, que un edificio pues se construye para que tenga una vida útil de unos 50 años, es lo que normalmente se diseña aquí en España. Bien mantenido un edificio puede aguantar más, ¿no? Pero se, se, se realiza para que por lo menos aguante 50 años. A lo largo de 50 años, un buen proceso de mantenimiento que sea óptimo, que sea monitorizado, que tenga un gemelo digital pues fiable, ahorra muchísimo más dinero que posiblemente en la construcción y en la fase de diseño, desde luego.
Y lo dicho, podemos también con el gemelo digital recibir datos a tiempo real de los sensores, de lo que ahora llamamos el Internet de las Cosas, ya cada vez más se ven sensores colocados no solamente en edificios, sino también en infraestructuras, en puentes, en carreteras, en infraestructuras ferroviarias, que nos están dando datos empíricos reales y a tiempo real de lo que está pasando en ese activo y que podemos recoger en el gemelo digital y que el personal que tiene que estar en esa fase de mantenimiento o en ese área concreta de mantenimiento puede estar recibiendo, y si hay algún error, alguna disfunción o algún problema, puede tomar decisiones a tiempo real también sobre la marcha y resolverla lo antes posible y antes de que ese problema vaya a más, ¿no? Es decir, tener un gemelo digital no solamente contiene datos, digamos, estáticos, que yo introduzco mientras estoy diseñándolo o en las fases posteriores, incluso posterior a la construcción para mantenimiento, puedo tener datos estáticos como pues, las características de una bomba, sino también tendré datos dinámicos que estaré recibiendo de la propia bomba, pues la presión que está soportando en este momento, la temperatura, el caudal, etcétera. Y en el momento en que algo falle, a mí me avisará mi gemelo digital. Aquí hay una medida que se sale de la horquilla de un funcionamiento correcto, ¿no? Y eso me dará posibilidad de poder actuar lo antes posible, ¿no? Bueno, y si saltamos de escala, ya como una ventaja ya más allá de lo que es un activo, si saltamos de escala a nivel ciudad o a nivel incluso territorio, podremos crear espacios mucho más ajustados a las necesidades sociales, a las necesidades poblacionales, de infraestructuras, de movimiento, de transporte. Podremos crear ciudades, lo que se llaman smart cities, ¿no? Bueno, las smart cities, qué duda cabe que una de las formas de hacer una smart city pues más, más smart, más inteligente aún, si cabe, es que tengamos gemelos digitales y que los principales edificios de nuestra ciudad tengan sus gemelos digitales, pues que sean fiables, que estén monitorizando el edificio en concreto, que estén monitorizando las distintas infraestructuras de transporte, estaciones de metro, estaciones de ferrocarriles, puertos, aeropuertos, todo eso, si tenemos gemelos digitales, pues es saltar una escala muy superior a lo que estábamos hablando hasta ahora de un edificio. Es crear espacios pues, mucho más respetuosos con el medio ambiente y con la sostenibilidad a largo plazo, que al fin y al cabo es uno de los mayores valores que podemos tener los diseñadores cuando ingenieros, arquitectos, cuando estamos creando un activo nuevo, ¿no? Que sea respetuoso con el medio ambiente y que sea sostenible en el tiempo, en los costes y para que no nos suponga una carga dentro de unos años. Te quería comentar, Pedro, Sí, sí. precisamente estabas hablando de las ventajas, ¿no? Precisamente excelente. Como tú lo comentaste, una de las ventajas mayores es en la fase de operacionalización del activo, ¿no? Realmente el gemelo digital tiene su máxima expresión a ese nivel, ¿no? Porque se va gestando durante la parte de proyecto, se termina de gestar con la construcción y ya llega a su nivel máximo en la fase de operacionalización. Esa parte de que el usuario final la pueda ver y que pueda ver sus potencialidades, siempre ha sido, realmente el gemelo digital tiene muy poco desde que empieza a tener su valor dentro del proceso de diseño, ¿no? Tanto en arquitectura como en la ingeniería y la construcción. Sin embargo, es difícil que todavía lo vean, ¿no? Como tal, ¿no? Yo creo que una de las cosas importantes es involucrar, como dije, al usuario final. Y este usuario final es la persona que lo va a vivir, ¿no? Ya puede ser, si es una residencial,
la familia que va a estar ahí, pero si es un edificio público, los que van a actuar y los que van a interactuar con él. Esa experiencia de vida que va a tener la gente con ese gemelo digital, yo creo que es una de las mayores potencialidades y donde él pueda interactuar con ese gemelo digital. Últimamente se han creado algunas apps que permiten, ¿okay?, a través de información de mi propio teléfono celular, yo pueda interactuar con ese gemelo digital que está en una base de datos, está en la nube, etcétera, y que pueda recabar información fidedigna, diaria, en tiempo real, de cómo ese edificio va pasando. Lo comento por lo siguiente, ¿no? He tenido la experiencia de poder participar como tutor en varias tesis de pregrado y posgrado aquí en Venezuela, donde hemos incorporado algunos temas de eso, de cómo incorporar algunas apps al proceso del gemelo digital, ¿no? Para que el usuario, por ejemplo, que vive o que trabaja en este caso fue en una universidad, la Universidad Central de Venezuela, el estudiante pueda indicar que, por ejemplo, se dañó una iluminación en el baño, se rompió una poceta o está dañada una tubería, y él a través de ese mecanismo interactúa con el gemelo digital y pueda que las personas encargadas de mantenimiento puedan tener realmente la información y poder verificarla en el tiempo, ¿no? Y pueden testearla porque tienen el mapa y pueden indagar sobre él, ¿no? Sin colocar algunas veces algunos testers, ¿no? Algunos testers, como tú dijiste, por el Internet de las cosas. ¿Qué te parece esas experiencias? ¿Son viables? ¿Realmente tienen cabida? ¿Y cómo podrían realmente potenciarse? Sí, 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 claro, son totalmente viables y yo creo que ya hay experiencias en ese ámbito. Tanto de, bueno, es la aplicación básicamente de utilizar la realidad aumentada, ¿no? En este caso, para el tema de mantenimiento, en los que el operario va dentro de la realidad aumentada o la realidad extendida también, que es otra manera de que es, que es, mm, que es como un nivel superior más aún, que es en la que el operario va por el activo, ¿no? Va por el edificio y va encontrándose pues, bueno, lleva unas gafas o lleva o una tablet o lleva un mismo teléfono y le va indicando pues, cuestiones referentes a sus tareas, ¿no? A las tareas que tiene que realizar de mantenimiento, ¿no? Entonces, sí, sí, hay ya aplicaciones en las que se puede realizar esto, incluso hay plataformas bastante ya pues, maduras, ¿no? En los que pueden ser utilizadas para realizar eso, ¿no? Yo ahora mismo me viene a la cabeza, seguramente habrá más de una y seré un poco injusto al nombrar una y otras no, pero me viene a la cabeza la plataforma Dalux, que ya no solamente me puede servir para ver el modelo digital siendo el promotor o siendo el diseñador, ¿no? Sino que siendo un operario a pie de obra, ¿no? O a pie de mantenimiento en el edificio, yo puedo llevar todos no solo en planta, los planos del edificio, sino que además puedo desarrollar la aplicación a nivel de realidad aumentada o realidad extendida y poder utilizarla esa plataforma in situ para que me dé información sobre los distintos elementos de ese edificio, ¿no? Sí, sí, claro que que hay bastantes aplicaciones ya. También hay aplicaciones en la gestión inmobiliaria, precisamente por la realidad virtual eh, después nombraré una aplicación, ¿no? La State App de ATDIM, una empresa de aquí de España, ¿no? Que tiene una aplicación que estaba nombrando, eh, State Tate, ¿no? Escrito, app, en la que el usuario final, el que va a vivir en la casa, en el edificio, pues puede configurar su apartamento, puede configurar su piso, su edificio, su casa, pues como configuramos hoy en día, por ejemplo, en las páginas web, los coches. Es decir, eh, todos hemos visto que nos metemos en las páginas web de los concesionarios de coches, ¿no? De cualquier marca, y podemos coger un modelo y podemos cambiarle el color, podemos cambiarle las llantas, podemos cambiarle la motorización, podemos cambiarle
los acabados interiores que tiene, si lo quiero pues con tapicería de cuero, con tapicería de tal, pues se puede hacer lo mismo con las casas, con los edificios, ¿no? Entonces el usuario entra y puede cambiar el tipo de suelo, puede cambiar el tipo de acabado de las paredes, puede cambiar el tipo de cuarto de baño, el tipo de sanitarios de cuarto de baño. Por supuesto, hay que modelar cada una de estas opciones y se le dan varias opciones al usuario y él elige. Una cosa buenísima que tienen estas aplicaciones, yo te digo, esta es una, pero hay más, es que a medida que el usuario va cambiando esas opciones, el gemelo digital, en la base de datos cambia. Luego el modelo digital cambia. Y entonces cambian toda la documentación a nivel de costes, todo lo que es el documento de costes de ese edificio, cambia también los planos del edificio, porque están recogidos en un modelo digital, en un modelo BIM, vamos a llamarle BIM, esta vez sí. Además, que estamos aquí hablando de gemelos digitales y BIM, todo al final, estos gemelos digitales están basados en modelos BIM que están con una base de datos mayor. Entonces, el usuario cuando está cambiando cosas, me está haciendo el trabajo a mí, porque está sin darse cuenta él, pero siendo más cómodo para él que estar viendo simplemente un plano en papel, en 2D, y que tiene que imaginarse los espacios. No, está viendo el modelo digital, el gemelo digital de su casa, la está viendo en 3 dimensiones. Es muy fácil implementar realidad virtual en la que está dentro paseando por su casa y directamente con un clic puede estar cambiando el tipo de suelo o el tipo de paredes y esos cambios se realizan en tiempo real en los demás documentos. De modo que cuando el usuario ha comprado la casa y se va, yo ya tengo todos los documentos de construcción actualizados, incluido el documento de costes, incluido pues probablemente la planificación de tiempos de ejecución y eso lo ha estado haciendo el usuario. Entonces, por supuesto, esto es lo idóneo. Seguramente no está en todas las inmobiliarias, no, sé que no, pero de aquí a futuro, pues será la manera habitual que tengamos de comprar una casa, ¿no? O sea que sí que es fácil que veamos eso en un futuro. ¿Cómo se potencia? Bueno, se potencia como todo, ¿no? Tiene que avanzar más, la metodología BIM tiene que estar más implementada, tiene que haber más formación en todos los agentes que participan en el proceso, no solamente a nivel de arquitectos, ingenieros o gente de obra, ¿no? Sino también de gente que está después en mantenimiento o incluso en gestión inmobiliaria. Tiene que haber esa formación, pero no me refiero a formación profunda en metodología BIM, ni hace falta modelar, ni que sepan modelar, sino básicamente es eh, que sepan utilizar su espacio de BIM, su espacio de trabajo con la metodología de BIM. No es tan difícil, pero es verdad que todavía hay mucha gente que no está formada todavía a esos niveles, ¿no? Y bueno, yo estoy seguro que lo veremos en los próximos años, ¿no? Pero todavía no lo tenemos al 100% aquí. Sí. Seguro que Después veremos un vídeo donde sí vemos esa aplicación de ATBIM, pero bueno, de momento todavía no es lo normal. así es, seguro que sí. Los amigos de ATBIN estuvieron este 1 de junio en el Live Sí. Forum de Motivos Experience, así que aquellos que Mm, quieran ver también esa entrevista maravillosa, pueden sí. verla a través del canal de YouTube de Motivos Ecosistemas. Te dejo entonces para que continúes con tu presentación. Nada, Adelante. nada. Córtame cuando quieras, que estamos con mayor riqueza de debate. Después de las ventajas, bueno, yo aquí había puesto más o menos por qué, porque ahora mismo los gemelos digitales están tan en boga, ¿no? O han tenido tanto impulso, ¿no? Y es que hay una serie de tecnologías que
no son nuevas, ya existían, pero que en los últimos años han pegado un gran empujón por varias razones y que han facilitado que los gemelos digitales, que la metodología BIM pues esté implantando, ¿no? Cada vez más y que sea más fácil implantarla y que además veamos de forma más sencilla las ventajas, ¿no? Una de las primeras tecnologías que tendríamos que nombrar sería Big Data, ¿no? Estamos hablando de gemelos digitales que son pues, un respaldo geométrico, un modelo digital 3D perfecto, pero que no es más que un respaldo a la base de datos que tiene incorporada, ¿no? Y esa base de datos normalmente suele ser enorme. Bueno, siempre es enorme, ¿no? Sobre todo si tiene las bases de datos, todos los datos, toda la información, tanto para el diseño, construcción y posterior mantenimiento, ¿no? Entonces, el Big Data es algo que realmente no es algo nuevo, pero que sí se ha estado desarrollando en los últimos años. También la siguiente sería el Internet de las cosas, ¿no? El que hoy tengamos sensores y que podamos colocar sensores en prácticamente casi todos los elementos y que esos sensores se puedan conectar vía Internet pues, a nuestro modelo digital. De modo que estén tomando medidas y que de forma por Internet estén actualizando la base de datos de mi gemelo digital. Pues lo que hablábamos antes, por ejemplo, sensores de presión, de temperatura en una válvula, en una bomba, por ejemplo, sensores de deformación en la tabla de un puente. Hay un montón de posibilidades, tanto a nivel de edificación como a nivel de infraestructuras de ingeniería civil. Esto me provoca que estemos completamente conectados y sincronizados nuestro gemelo digital con el gemelo real, con el activo real. Blockchain. Y blockchain sí que es algo que se está hablando también de hace poco tiempo, de hace pocos años, que bueno, lleva ya algún tiempo más, pero que sí que se está desarrollando bastante últimamente. ¿Y eso en qué me facilita a mí las cosas con el gemelo digital? ¿Qué me da? Me da mayor seguridad. Hay muchos datos en nuestros gemelos digitales, hay muchos datos que son sensibles, que no se pueden perder, que no pueden ser accesibles por gente externa a los agentes que están trabajando o que están colaborando con nuestro activo, ¿no? El blockchain me facilita que podamos hacer un intercambio de datos con una mayor seguridad. La tecnología 5G, la tecnología 5G me va a facilitar que podamos acceder de una manera más rápida, a mi gemelo digital con cualquier dispositivo, con una tablet, con un móvil, estando en el estudio, estando en la obra, estando en otro lugar diferente. En cualquier lugar yo puedo acceder a mi gemelo digital y puedo sincronizarlo, puedo actualizarlo o puedo visualizarlo y la tecnología 5G va a hacer que pueda hacerlo de una manera más fluida, más rápida, más sencilla, ¿no? Es otro de los factores, de las tecnologías que está propiciando el que cada vez se creen más gemelos digitales, tanto de los activos que se van a construir como de los activos que ya están construidos. El 3D scanning, bueno, el escaneo 3D y las nubes de puntos que bueno, son siempre pesadísimas porque son millones de puntos. ¿Qué me favorece esto? Pues mayor precisión. Si yo hago un escaneo 3D de un edificio histórico, por ejemplo, o de un edificio que ya existe y que yo quiero tener un gemelo digital para su mantenimiento, ¿no? Pues hacerlo en lugar de ir modelándolo, pues hacerlo mediante un escaneo 3D y luego la gestión de esas nubes de puntos, pues me dará mayor precisión. Es otro ámbito que está mejorando. Pues todo esto no es que haya mejorado, es que está mejorando día a día, ¿no? Pues las nubes de puntos, pues hasta hace poco, con centenares de miles de puntos, ya podía colapsar un ordenador, ya teníamos nubes de puntos de muchos gigas de tamaño. Hoy en día
también. Lo que pasa es que ya no es con miles de puntos, sino con millones de puntos. Entonces, necesitamos, sí, ordenadores potentes. Los ordenadores de hoy en día son cada vez más potentes, facilitan el poder gestionar con mayor fluidez las nubes de puntos, y eso pues también favorece que mis gemelos digitales sean más precisos. Las nubes, todo hoy en día o casi todo está en la nube, ¿no? Necesitamos que esté en la nube para que todos los agentes que están colaborando en nuestro activo, desde el diseñador, a los constructores, a los que van a estar, a los montadores de las distintas empresas subcontratadas, o después para los técnicos de mantenimiento, puedan acceder a la información que contiene el gemelo digital de manera más precisa, pues en lugar de tenerla descargada en un dispositivo que no puede estar o que necesitaría estar sincronizándose, pues lo podemos tener en una nube, ¿no? Y en una nube que además con el blockchain podemos tenerla segura y sin demasiados problemas de un acceso no deseado, ¿no? Bueno, hablábamos antes, cuando la nube de puntos, del mayor procesado de los sistemas informáticos. Es así. Otra de las ventajas, otra de las tecnologías que está influyendo en que cada vez tengamos más gemelos digitales, es que los ordenadores de hoy en día son mucho más potentes que los de hace solamente unos pocos años, ¿no? Tienen mayor capacidad de procesado, son más rápidos, tienen mayor memoria caché, memoria de almacenamiento. Eso los hace, son cada vez más ligeros, más pequeños. Eso los hace idóneos para poder tener gemelos digitales, y que además yo pueda tener el gemelo digital en cualquier sitio, no necesariamente en un estudio, en una oficina, sino en cualquier punto. Hablábamos antes también de la realidad virtual. Exactamente, la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad extendida, mixta, todos este tipo de tecnologías que están avanzando bastante en los últimos años, que ya existían hace unos cuantos años ya, pero que en los últimos años están mejorando mucho, están introduciendo la capacidad de crear, de introducir cada vez más datos, de poder visualizar con unas gafas de realidad virtual cada vez más datos, de tener además posibilidad de modificar la base de datos con las propias gafas. Eso hace que sea una utilización del gemelo digital mucho más sencilla, con una mejor experiencia del usuario, ya sea un montador, un técnico de mantenimiento, o ya sea simplemente el usuario final de la vivienda, ¿no? Para poderla visualizar mejor, para poder modificar algún tema, como hablábamos antes, a la hora de la compra. Estas tecnologías están sobre todo mejorando la experiencia de usuario, ¿no? Igual, antes, cuando hablábamos de saltar de escala, pues si ahora saltamos de escala con las tecnologías, tendríamos que hablar de GIS. La integración de GIS en los gemelos digitales y de BIM, integración de BIM y GIS en los gemelos digitales, hacen que podamos saltar de escala del edificio o del puente o carretera o infraestructura puntual a infraestructuras territoriales, ¿no? O a infraestructuras territoriales o directamente a la ciudad, ¿no? De modo que podamos integrar los gemelos digitales, varios gemelos digitales, dentro de un gemelo digital que sería la propia ciudad, ¿no? Aún queda para eso, ¿no? Para que veamos una ciudad completamente integrada como gemelo digital. Yo creo que aún quedará, pero para ciudades nuevas ya hay ensayos, ya hay intentos de crear ciudades nuevas desde cero, partiendo de este tipo de técnicas, ¿no? Entonces, bueno, eso lo hace bastante interesante, ¿no? Este tipo de experimentos. Bueno, si tras las tecnologías vamos a hablar de los posibles usos que podemos darle a un gemelo digital, como veis también tengo ahí puestos los 3 puntos porque hay más usos, ¿no? Dependerá muchas veces del propio gemelo digital, de qué es lo que es, en qué ámbito
en qué ámbito se mueve, ¿no? Pues podemos encontrar más uso seguro, ¿no? Pero a nivel básico podemos tener gemelos digitales para mejorar, optimizar el diseño y optimizar la construcción de ese propio gemelo digital, es decir, de ese activo, en el que el activo será la copia del gemelo digital. Es decir, nuestro gemelo digital será como el manual de instrucciones con todos los datos necesarios para poderlo construir el activo, ¿no? Y como hemos hablado antes, siempre si lo hacemos correctamente, utilizamos toda la capacidad de gemelo digital, podemos optimizar tanto diseño como construcción, ¿no? Podemos optimizar los tiempos y los costes, y ya no solamente también en tiempo en diseño y construcción, que serían el BIM 4D y el BIM 7D, sino también a nivel del mantenimiento del activo, que es lo que conocemos ahora por BIM 7D, ¿no? Y que, como decía antes, es la fase más larga de la vida del edificio o de la infraestructura. Es cuantos más años van a pasar utilizándose ese gemelo digital. Luego es el ámbito que más atención deberíamos prestarle, no ya a lo mejor desde el ámbito de los diseñadores, arquitectos, sino seguramente desde empresas especializadas en mantenimiento, para que ese gemelo digital sea lo más fiable, lo más preciso, lo más optimizado posible, para que a lo largo del ciclo de vida y mantenimiento de ese activo pues produzca los menores problemas posibles y el máximo ahorro tanto de coste y tiempo posible. Como hablábamos antes, otro uso interesante que podemos tener en los gemelos digitales es el de la gestión inmobiliaria, tanto para la compraventa de los activos como para alquiler o directamente para su presentación ante los clientes. Esto lo que sobre todo provoca es que el usuario final tenga una mejor experiencia, que además sea una gestión más eficiente, ¿no? Porque estamos enseñándole al usuario final lo que realmente está comprando, lo que, lo que realmente va a encontrarse cuando vaya a su piso, a su casa. Además, como decíamos antes, con determinadas aplicaciones podremos dar la opción de modificar ciertos acabados, ciertos elementos del activo, ¿no? Entonces, eso siempre mejorará la experiencia que el usuario tenga de esa gestión, ¿no? de esa gestión inmobiliaria. Otro uso fundamental, importantísimo de los gemelos digitales, la gestión de nuestro patrimonio, ya sea histórico, sea artístico, industrial. Qué duda cabe que los edificios históricos que pues pueden envejecer de una manera o de otra, ¿no? Si nosotros creamos los gemelos digitales de tal y como están ahora mismo, eso nos ayuda mucho el escaneo 3D, las nubes de puntos, pues si creamos gemelos digitales pues precisos, incluso con sus fisuras, con las grietas, podremos monitorizar perfectamente cómo va envejeciendo ese edificio, cómo va envejeciendo ese activo, ese puente, qué deformaciones va teniendo con el tiempo, cómo le afecta un huracán, cómo le afecta el tráfico a un edificio histórico que está en una avenida con mucho tráfico. Con el paso del tiempo yo podré tener monitorizado ese patrimonio histórico y, por supuesto, tomar decisiones de mantenimiento, de mejora, de restauración de los elementos que sean necesarios, ¿no? Para mí es uno de los usos más importantes y más gratos que puede tener un gemelo digital, ¿no? Otro, pues, por lo que estaba comentando antes, ¿no? Podemos crear con el gemelo digital, someterlo a efectos adversos, ¿no? Lo que antes se hacían con maquetas, bueno, se hacía un puente, se hacían maquetas y se metía en túneles de viento, se hace todavía, o sea que eso no quita una cosa, no quita la otra, ¿no? Pero que yo en los gemelos digitales
podré hacerlo también de una manera quizá pues más medible, ¿no? Más precisa quizá, ¿no? Podré someterlo a sismos, a huracanes, ver cómo son dañados las infraestructuras, ver cómo es dañado un edificio, cómo puedo modificar su diseño o su mantenimiento, o qué elementos tendría que añadir para mejorar su comportamiento a esos efectos adversos. Todas estas decisiones que parten de una simulación de un elemento, de un proceso, ¿no? Pues al final me llevan a tomar decisiones lo más precisas posibles, ¿no? Y bueno, y luego como comentábamos antes, ¿no? Si saltamos de escala, la integrar BIM y GIS, de modo que podamos crear gemelos digitales ya no solamente de elementos concretos, de edificios concretos, sino de territorios, de ciudades, de ámbitos, de barrios, que me permitan tomar decisiones a bastante largo plazo o que me permitan tomar decisiones de mantenimiento, por ejemplo, de infraestructuras de transporte, de infraestructuras de saneamiento, para mantenerlos, para cuando haya un problema, encontrar rápidamente por dónde está el problema a través del gemelo digital. Hay un montón de posibilidades que podemos encontrar con los gemelos digitales a nivel ciudad, a nivel de territorio. Y bueno, hay más usos, ¿eh? Seguramente podemos encontrar más usos a poco que estemos pensando y a poco que cuando tengamos un modelo digital, pensemos en sus usos, encontraremos usos alternativos, usos complementarios que seguramente serán igual de interesantes. Aquí os dejo un poco la bibliografía que he seguido. Aparte de esto, he seguido pues, redes sociales. Pues bueno, las redes sociales, que me conozca sabe que estoy bastante activo en Twitter, en LinkedIn, ¿no? Yo también sigo a otra gente y entonces pues ahí hay mucha información. Estos son los que he mirado de una forma más directa para la charla de hoy. No quería dejar de recomendar, y además con bastante intensidad, recomendar el vídeo de la última charla de Clara Osuna, de Clara Osuna, que lo ha dado hace unos días en la reunión, en la reunión del grupo de usuarios BIM de Córdoba, de Córdoba en España, y que fue magnífica. Y ahí hay varios ejemplos de gemelos digitales. Estos ejemplos son a nivel de industriales, que es en el ámbito en el que ella se mueve, ¿no? Pero son muy instructivos de lo que realmente es un gemelo digital y qué datos se le puede sacar y cómo se pueden usar esos datos, qué ventajas tiene para cada uno de los agentes esa cantidad de datos que podemos sacar, cómo podemos estructurarlos. Ya digo, no dejéis de visitar ese vídeo. No sé si aquí puedo abrirlo. A ver, y no sé si por aquí se verá, por lo menos un trozo. Bueno, se me abre en la otra pantalla. Aquí pues es este. Y bueno, voy a parar, pero bueno, es lo que os comentaba. Aquí pues podréis ver varios ejemplos de que mostró Clara el otro día y que son muy interesantes, ¿no? Como sacar datos a través de plataformas de extracción de datos. Bueno, Clara trabaja en IDEA Ingeniería, ¿no? Una ingeniería de aquí de España, de Murcia, que trabaja muy bien en este ámbito de los gemelos digitales. Y bueno, no es la primera charla que veo suya y son bastante interesantes. Entonces, muy recomendable. Voy aquí a cerrarlo. Y hay otro que quería comentaros y que quería enseñaros, que es el de la aplicación que os comentaba de Atedin, de State App, y que tiene un pequeño vídeo de unos 2 minutos en YouTube también,
A ver, aquí no, este no era. Ay, pues tengo aquí copiado mal el enlace. Bueno, esto lo modificaré. Yo esto lo tengo en PDF y lo pasaré a Francisco para que pueda colocarlo bueno, en la plataforma. Y bueno, lo tengo que actualizar porque veo que es el mismo enlace. Aquí tiene el mismo enlace, ha habido un error mío a la hora de copiarlo, pero compondré el enlace correcto, ¿no? Este es el configurador web de las promociones inmobiliarias, es lo que comentaba antes. Aquí es donde se ve cómo un usuario puede estar configurando su ámbito, su piso, su casa, y es bastante interesante. Es un vídeo que dura 2 minutos escasos y bueno, pues es bastante interesante. Quizás si hay tiempo, no sé si hay tiempo, Francisco, para ponerlo, porque son apenas 2 minutos. Sí, cómo no, adelante. Pues yo voy Ubícalo a ver tú y lo si lo colocas busco. entonces. Sí, voy a ver si un momento lo busco y lo encuentro porque era bastante interesante. A ver, lo pongo por aquí aparte. Ujú. Si quieres, deja de compartir pantalla acá para que pongas tu pantalla. Bueno, es que voy a poner el vídeo aquí Ok. era para ponerlo aquí. Estoy buscando, creo que 2 minutos escasos, pero a ver, no, este no era. Vaya, ahora me está costando más encontrarlo. Antes lo he encontrado directamente. Eh, Se llama configurador web. ¿Sí? Invitarlos a todos, que aquellos que quieran conocer un poco más acerca de los gemelos digitales, bueno, ahí tienen alguna bibliografía que Pedro nos está compartiendo, ¿no? Sin embargo, bueno, hay mucha información. Lo importante es que siempre ubiques a personas que realmente están trabajando en eso y que te pueden aportar información fidedigna, ¿no? Acerca de los gemelos digitales. Sí, ¿no? No tiene sonido este vídeo, es algo muy sencillo, muy rápido, pero nos da una idea de qué podemos hacer, aunque está acelerado, ¿no? Pero de qué podemos hacer cuando, esto es a nivel de gestión inmobiliaria, ¿no? ¿Qué podemos hacer Claro. cuando podemos tener un gemelo digital desarrollado, ¿no? Desarrollado, en este caso, para el uso de gestión inmobiliaria. Pues podemos estar configurando, podemos ver qué activos están vendidos, cuáles no. Es bastante gráfico, ¿no? Cómo se puede hacer, ¿no? Eh, Creo que hay otro todavía que es como más instructivo, ¿no? De lo que modifica el cliente. Pero bueno, aquí también se ve, ¿no? Con la planimetría incluida, con los costes. Aquí tenemos las opciones que puede elegir el cliente, ¿no? El tipo de solería, el tipo de muebles, tipo de cocina, un cuarto de baño. Y bueno, cuando elige uno de ellos, ya se actualiza tanto los planos como los documentos de la memoria de calidades, de los documentos de coste y, por supuesto pues, la imagen de renderización de, de realidad virtual también se modifica. O sea, es bastante Es muy potente. amigable, ¿no? Es Sí, sí, fácil para el usuario final, ¿no? Que de pronto no conoce esos programas de Revit, Archicad, eso es, IFC, Dynamo, etcétera, ¿no? Tantos eso programas es. bien que existen, ¿no? Sino que, bueno, se mete en una plataforma ágil, fácil, donde él puede indagar su propuesta, lo que él quiere, ¿no? Eso es, exactamente. Aquí es como vemos que sí que hay el modelo BIM. Aquí ya termina el vídeo, creo. Pero sí hay modelo BIM, pero que realmente para la gestión inmobiliaria pues no es necesario conocerlo, ¿no? Pero sí que es bastante amigable. Bueno, voy ahora sí a dejar de compartir y bueno, pues aquí estamos, ¿no?
Sí, excelente. Creo que nos Y diste un bueno, cambio bien grande sobre el gemelo digital, sus potencialidades, ¿no? Que era un poco la idea de tu intervención, ¿no? Y que estuvieras acompañándonos el día de hoy y que vieran que es un insumo más y creo que uno de los más importantes de todo lo que tiene que ver con el Building Information Modeling, ¿no? Y que al final, siempre he comentado, ese usuario final es el que va a hacer uso de él y el que va a tener todas las herramientas, ¿no? De una manera fácil, ¿no? Eh, eso Ahora es. bien, entrando en un tema paralelo a esto, quería conversar contigo acerca de la capacitación, ¿no? ¿Cómo me formo yo entonces? Yo como profesional que estoy acá y quiero saber un poco más de cómo formarme para poder manejar herramientas como esta. Bueno, pues herramientas, bueno, esta herramienta es una aplicación, su uso es bastante sencillo, ¿no? Pero en realidad lo que deberíamos formarnos, sobre todo a nivel más profundo los técnicos, no tanto los operarios, ¿no? O los técnicos de mantenimiento, pero sí los técnicos de diseño y de construcción, es pues entender la metodología BIM, formarnos en profundidad en qué representa la metodología BIM, cómo no es solamente un uso de herramientas, no es solamente un uso, no es solamente pasar de los programas CAD a los programas de BIM, sea el que sea, ¿no? No solamente cambiar de herramienta de trabajo, que eso es lo que supuso cuando pasamos de dibujar a estilógrafo, ¿no? A dibujar en AutoCAD o en MicroStation o cualquier otro programa CAD, lo que seguíamos haciendo era dibujar, pero con la metodología BIM es diferente. Con la metodología BIM estamos construyendo ya el modelo y tenemos que tener, lo primero, claros los procesos de construcción de lo que estamos modelando y los procesos de diseño, ¿no? Pero sobre todo hay que tener clara la metodología en sí, que es una metodología colaborativa, y es que yo puedo poner mi parcela de conocimiento, pero seguramente para hacer un buen proyecto BIM necesitaré las parcelas de conocimiento de otras personas, ¿no? De otros técnicos. Entonces, tendré ya que empezar a pensar en trabajar de una manera mucho más colaborativa que la que estaba teniendo hasta ahora, eh, con una metodología diferente, donde priman los procesos que además son procesos vivos, que están cada vez más, que hay que ir cada vez más optimizando, ¿no? Procesos en los que son sobre mi trabajo, pero también sobre el trabajo de otros técnicos y sobre mi trabajo con el trabajo de otros técnicos. O sea, todo eso pues requiere tiempo, ¿no? Entonces necesitan en general formaciones profundas a nivel de técnicos de técnicos que toman decisiones, ¿no? De decisiones de construcción, decisiones de diseño. Ya digo, para todos estos técnicos como nosotros necesitamos conocer la metodología BIM de una manera bastante profunda, ¿no? Para los demás técnicos de mantenimiento no es necesario. Tienen que conocer sus herramientas, su parcela de trabajo y cómo utilizar el gemelo digital dentro de su ámbito de trabajo, ¿no? Pero no es necesario conocer al detalle toda la metodología BIM. Así es, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Los roles BIM han ido cambiando, aquellos que formuló la Universidad de Pensilvania en su momento, aquella categorización. Ahora, bueno, ya han ido poco a poco modificándose y vemos nuevos roles que se incorporan, ¿no? El legal BIM, el Uh -huh, gerente BIM, por ejemplo, ya pasa a ser más allá del BIM manager y uh -huh. que realmente tiene una preponderancia, ¿no? Tengo entendido que ustedes, tú como coordinador académico de una organización que está formando y capacitando en el Building Information Modeling, el rol del gerente BIM, ¿cómo lo ven y qué formación, qué cursos de pronto podemos tomar en el caso de la organización que tú estás y que nos puedan potenciar, ¿no? Y formar toda esta camada de los próximos que van a llevar adelante el Building Information Modeling, porque todo esto va a ir poco a poco modificándose y realmente de pronto se van a ir incorporando muchas más cosas, ¿no? Pues sí, bueno, yo soy actualmente director académico de BIMmaster.org, que tenemos ahora mismo un máster también de BIM Manager. Hay muchos máster de BIM Manager
Este es pues, uno en el que nosotros nos estamos enfocando sobre todo en el nivel, a nivel de conocimiento profesional. El máster se llama Máster BIM Manager Profesional y lo que nos enfocamos sobre todo es en conocimiento práctico, en el conocimiento que un profesional necesita a nivel práctico para trabajar en el estudio, para trabajar en la obra, para estar realizando documentos de costes, documentos para estar optimizando procesos, que es algo que es muy importante y que nos va a ahorrar mucho tiempo después, mucho tiempo y mucho dinero también después. Entonces, en eso estamos enfocados sobre todo, ¿no? En crear un máster que sí, que hay áreas teóricas, porque tiene que haberlas, tienes que explicar la metodología BIM, ¿no? Pero que está enfocado sobre todo en el conocimiento meramente práctico y que un profesional va a necesitar en el ámbito profesional, ¿no? En el ámbito de la obra, ¿no? O del diseño, ¿no? O de la gerencia de obras, ¿no? Tenemos además, que es algo de lo que estamos, Enrique Moreno, que es el CEO de la empresa, ¿no? Y yo estamos bastante orgullosos de la comunidad de profesionales que se está creando, que la tenemos en Slack y en la que además pues, los alumnos pertenecen, aparte de estar realizando el máster, pertenecen a esta comunidad. Hay alumnos de España, hay alumnos de muchos países de Iberoamérica, de Venezuela también, de Colombia, de México, bueno, de Argentina, de Chile, hay de muchos sitios, ¿no? Yo creo que se están creando dos tipos de sinergias. Lo primero, sinergias personales que, que hace que entre ellos se conozcan y además puedan conocer de primera mano cómo está el ámbito BIM en los países de otros alumnos, cómo está el ámbito de la construcción también ahora con la pandemia, ¿no? Pues también está ese tema, ¿no? Hay unas sinergias personales a nivel de conocimiento mutuo y de conocimiento del ámbito de BIM y construcción en los países de los demás. Y luego también cabe la posibilidad de tener sinergias profesionales, ¿no? Hoy en día, que además eso sí que ha sido un aspecto que nos ha traído la pandemia, que es que se ha normalizado el tema de trabajar en remoto, de trabajar por teletrabajo, pues para proyectos que estén ya no fuera de esta ciudad, sino fuera de este país, de estar trabajando desde España para un proyecto que está en Perú, estar trabajando desde Venezuela para un proyecto que está en España o que está en Argentina o que está... Entonces, eso lo facilita el tema de poder de trabajar en vía remota, lo facilita la metodología BIM, porque es una metodología colaborativa y al final, pues con este diseño de procesos queda muy claro cuáles son las tareas que cada uno tiene que hacer, ¿no? Entonces, en la comunidad también se facilitan, en la medida que que es posible, las sinergias profesionales entre los distintos profesionales que están dentro, ¿no? Entonces, bueno, estamos bastante orgullosos, tanto Enrique como yo, de este aspecto, ¿no? Y bueno, en eso estamos ahora. Como te decía al principio, yo ocupo todo el día calculando estructuras hoy con el temas y con tareas de docencia o de creación de contenido para el máster o todo, todo este tipo de cosas. Sí, Y qué la bien. verdad que bastante, Sí, bastante. tú estás súper activo. Ahora a veces me preguntan, ¿cómo hacemos, no? Tanto tú como otros que nos mantenemos activos en todos estos temas, ¿no? Mm, Sin embargo, bueno, yo creo que parte de eso también es la pasión, ¿no? La pasión por el tema nos sí, gusta, lo disfrutamos. Te digo muchas veces, si quieres implementar algo que quieres hacerlo, disfrútalo. Si no lo estás disfrutando, realmente no lo estás haciendo con ganas y como debes hacerse, ¿no? Aquellos que quieran mm, estar interesados en lo que comenta Pedro, entren a su plataforma, www, me imagino, bigmaster.org, ujú, y vas a tener más información. Yo voy a hacer uno, no se preocupen. De pronto me tendrán ahí como alumno. Me gustaría genial. mucho poder participar y conocer. Yo creo que a pesar de, la gente me pregunta, bueno, Francisco, tú a tu edad, 57 años ya,
Sigue formándote, por supuesto que sí, porque hay personas que tienen algo que decir, tienen algo que hablar sobre este tema, ¿no? Y yo no me la sé toda. Creo que tenemos que ser abiertos a todas estas nuevas cosas y aquí es donde los invito a todos ustedes, ¿no? A que realmente Forcha de Iberoamérica siempre está propugnando el abrirse, abrirse a nuevos temas, abrirse a nuevos campos, conocer. Por ejemplo, no, este año me metí en la onda de blockchain, ¿no? Y todos estos temas, ¿no? Y cómo unirlo, por ejemplo, al Building Information Modeling. Entonces, le vi por ahí una entrada y igual que la inteligencia artificial, ¿no? Estoy en esto, Sí. estoy trabajando ahora en el tema de inteligencia artificial aunada al Building Information Modeling y hay mucha gente que te pueda apoyar y ayudar, ¿no? Así que bueno, agradecerte, Pedro, haber estado hoy con este tema de los gemelos digitales. Creo que hay mucho todavía tela que cortar, hay mucho que hacer, sobre todo, por ejemplo, con nuestro amigo Javier, que está trabajando en el tema de impresión 3D, por ejemplo, y que Sí. bueno, se pega Javier una cosa Alonso, con la sí. otra. Sí, ajá, Ujú. Javier. Y que se Alonso pega una Madrid. cosa con la otra, ¿no? Y que estamos trabajando todos unidos en pro de, ¿no? De mejorar el sector y ustedes desde España, nosotros desde Latinoamérica y que estamos unidos, ¿no? Fíjate, estamos unidos aquí en una misma pantalla y estamos trabajando en pro de, ¿no? Pedro, para cerrar, un mensaje final y que, bueno, siempre le pregunto a nuestros invitados una palabra o algo, un mensaje con el cual te identificas y que pueda servir para toda nuestra audiencia y apoyarlos en sus emprendimientos, ¿no? En lo que está haciendo. Bueno, yo lo que siempre voy con la idea muy clara es que siempre hay que estar con el modo aprendizaje on. O sea, siempre hay que estar aprendiendo. Da igual que se sea formador. Ser profesor o ser docente es todavía un aliciente más para seguir aprendiendo, ¿no? Para no quedarte estancado. Si estás enseñando, tienes que estar enseñando y tienes que estar aprendiendo todavía más que tus propios alumnos, ¿no? Porque y más en este campo, ¿no? Que cambia tanto, porque si estuviera dando geometría descriptiva, eh, pues a lo mejor no cambia tanto, ¿no? Pero, pero el BIM y este tipo de ámbitos están cambiando continuamente, ¿no? Cambian las herramientas, cambian los procesos, cambia todo, cambia la normativa, cambian los estándares. Entonces hay que estar aprendiendo siempre. Entonces, yo lo que podría decir a la gente que nos esté viendo es no dejéis de aprender nunca. Siempre hay que estar aprendiendo. Me comentabas antes de, bueno, yo tengo 57 años, nunca dejo de aprender. Claro, yo ayer entrevisté a un candidato para el máster tenía 59 o 60 años, creo que iba a cumplir ahora Me dentro de ganó, poco, me ¿no? ganó, me ganó. Y bueno, pues estupendo. Claro, es que creo que tenemos gente de edad similar también ya dentro del máster. Es que en realidad este tipo de perfiles ya experimentados son muy ricos, ¿no? Porque perfiles experimentados que ya tienen la experiencia de haber trabajado antes de BIM y tienen en la cabeza de verdad cómo se construye, de verdad los problemas que da una obra, de verdad los problemas que da el trabajar sin BIM y sin la planificación que tiene BIM, pues normalmente ese tipo de perfiles son los que llegan más hambrientos para aprender, para aprender BIM, porque, porque ya saben de dónde vienen y ya tienen visto más o menos cuál es el horizonte que pueden ver cuando hayan aprendido BIM. Entonces, sí, por supuesto, nunca hay que dejar de aprender, se tenga la edad que se tenga, siempre hay posibilidad de mejorar los propios conocimientos y de poderlos aplicar en nuestra labor profesional y como decía hace 2 semanas con José Alberto Quintana en Emotivus Experience, es que, es que implementar en nuestra vida o en nuestra forma de trabajar, en nuestra vida laboral, BIM, nos va a hacer mejor personas porque va a facilitar nuestra vida laboral, que al final le dedicamos 8 horas a algunos, otros le dedicamos 14 horas, pero mejorar nuestra vida laboral es mejorar nuestra vida personal también, es mejorar nuestra vida de forma global. Entonces, bueno, pues es eso, es simplemente que no dejemos de aprender para cada vez mejorar poco a poco, día a día, nosotros y poder hacer que nuestro trabajo sea mejor pero también para los demás, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea.
Perfecto. Sí, Agradecerte, Pedro, tu tiempo. Tenemos 6 horas de diferencia con España, desde Venezuela hasta España, y yo sé que estás muy ocupado. Sin embargo, bueno, tenemos más de 1 hora conversando acá en Foro Chat de Iberoamérica. Realmente agradecerte tu tiempo y habernos compartido esta experiencia. Y bueno, ya tú sabes que tú eres un invitado de sección en Foro Chat de Iberoamérica. Siempre estarás con nosotros y realmente también nos une una amistad virtual, ¿no? Que yo creo que sí, está consolidado con el tiempo. Bien, sí, vamos entonces a finalizar nuestro foro chat de Iberoamérica del día de hoy. Voy a compartir pantalla para hablar de nuestros sponsors y bueno, sí. agradecerle de nuevo a Pedro al habernos acompañado, ¿no? Hoy, bueno, nuestro amigo y entusiasta del Building Information Modeling, Pedro Romero, nos acompañó desde España en nuestro episodio número 22. Bien. Vamos a hablar entonces también de nuestros patrocinadores oficiales de RF AECO Competence Center, que bueno, que también es una plataforma educativa que también está en España y que también abarca algunos temas del Building Information Modeling. Yo creo que todo lo interesante es que cada uno aporta, ¿no? Aporta, hay un segmento de mercado para cada uno, para todos, y que creo que está en estas plataformas de formación que ya tienen años, algunas están aportando ese valor intrínseco, ¿no? En la formación de tecnologías como esta. Por supuesto, agradecer a Protección Venezuela, quien nos acompaña semana a semana. Motivos Ecosistema, precisamente con su CEO y el ingeniero José Alberto Quintana, que bueno, somos parte de Forza de Iberoamérica, forma parte de Motivos Experience y que prontamente vamos a a estar participando en su live forum. Ya para la semana que viene vamos a estar en el live forum de Motivos Experience. Invitarlos al segundo simposio venezolano de ciudad inteligente y sostenible, que va a tener la antesala, como dije, este 1 y 2 de julio, en el marco de los 60 años de Ciudad Guayana. Este año le tocó a Ciudad Guayana como sede y realmente vamos a tener una serie de speakers y personas que nos van a acompañar y hablar acerca de cómo las ciudades inteligentes y la sostenibilidad se pueden unir para poder potenciar las ciudades, en este caso de Venezuela, y poderlas extrapolar, ¿no? Esta metodología a otros países de Latinoamérica. El próximo jueves 10 de junio tendremos a David Barco. David Barco también, al igual que Pedro, forman parte de ese grupo de profesionales en España que están trabajando el Building Information Modeling. David nos va a dar otra visión importante también acerca del BIM y que estoy seguro que aunado a la de Pedro y otros profesionales que vamos a tener en el mes de junio, vamos a poder tener una información bien interesante acerca de la actualidad del Building Information Modeling. Así que bueno, invitarlos a este próximo jueves, 10 de junio, en nuestro episodio número 23. Agradecerle a Pedro habernos acompañado el día de hoy y bueno, cerramos entonces nuestro foro chat Iberoamérica. Pedro, un placer, hasta luego y saludos a toda Igualmente, la un abrazo. audiencia que nos acompaña semana a semana en foro chat Un abrazo. Iberoamérica. Muchas Saludos. gracias por la invitación.